La agenda legislativa de la presidenta Michelle Bachelet está marcada por la reforma tributaria, el cambio al sistema binominal y también la reforma a la educación. Desde la oposición critican la forma en que se han tramitado estos proyectos y aseguran que el gobierno no está dispuesto a dialogar. Vamos a ahondar en este y otros temas. Nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Cámara, Aldo Cornejo. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Gracias a usted, encantado. Comencemos a hablar un poco de un tema que se habla o finalmente todavía está en discusión, que tiene que ver un poco las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Muchos dicen no queremos que el Poder Legislativo se transforme finalmente en un buzón. Y algunos parlamentarios también de su partido justamente han señalado que es el lugar donde tienen que hacerse cambios, donde hay que poner acentos. ¿En qué línea está usted, sobre todo con las críticas que hubo respecto a cómo se tramitó la reforma tributaria? A ver, mire, dos consideraciones, una consideración de orden general, para contextualizar la respuesta. En Chile, desgraciadamente, el Congreso, en relación con las facultades que tiene el presidente de la República, en este caso la presidenta, tiene muy pocas facultades, no solo en materia tributaria, sino en general, muy pocas facultades. El Ejecutivo el que fija los ritmos mediante las urgencias, de modo que en lo sucesivo, espero yo, cuando haya una nueva Constitución, este tema se corrija y haya mayor, diría yo, equilibrio entre lo que son las facultades del Ejecutivo y del Congreso Nacional. En segundo lugar, respecto a la reforma tributaria, fíjese usted que nosotros sacamos la cuenta, la reforma tributaria de la década de los 90, cuando estaba de ministro de Hacienda Foxley, demoró menos tiempo que esta reforma tributaria que acaba de despachar la Cámara. Y la reforma del gobierno del presidente Piñera demoró días, 10 días, 12 días de trámite en la Cámara de Diputados y fue despachada. Pero muchos dicen que no era una reforma de la envergadura de esta. Bueno, pero la de los 90 era una reforma de bastante envergadura. Esta era bastante compleja. Más que por el alza de impuestos de primera categoría y por el término del FUT, porque tiene un conjunto de, no sé si es la expresión más adecuada, colgajos que hacen que sea más compleja. Ahora, la reforma tributaria además tiene una particularidad. Como se está discutiendo alza de impuestos, término del FUT, impuestos a los alcoholes, etcétera, debe ser, a mi juicio, tramitada con la mayor prontitud posible, porque genera certezas una reforma tributaria. Ahora, en el caso específico de la tramitación de esta reforma en la Cámara, efectivamente yo reconozco, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que probablemente en la Comisión de Hacienda, porque en la sala se discutió 25 o 26 horas, probablemente en la Comisión de Hacienda algunas personas, gremios, asociaciones empresariales, etcétera, académicos, debió habérseles dado probablemente un poquito más de tiempo y haber evitado esto que muchos reclaman, de que tuvieron 15 minutos para poder exponer sus ideas respecto a la reforma tributaria. No va a ocurrir, y se lo garantizo, con la reforma educacional. Ahí nos vamos a tomar un tiempo prudente, porque es un tema muy, muy complejo. En ese sentido, diputado, ¿cuánto influyó el tema de que esto tenía que estar avanzado, por lo menos en este trámite, antes de pasar al Senado, el tema del 21 de mayo, de esta exigencia que había por parte del Ejecutivo? No, mire, también para aclararlo, no hubo ninguna exigencia de parte del Ejecutivo. Esto fue un tema que se conversó entre nosotros, con los ministros respectivos e incluso con la propia presidenta. Y nos pareció oportuno antes del 21, porque la gente se olvida de un detalle. Esta reforma tributaria tiene, lo más probable es que termine por anga o por manga, va a terminar en el Tribunal Constitucional. Eso toma un tiempo. Y nosotros, y digo, el país necesita que esta reforma tributaria esté despachada y, bueno, resueltos los temas si va al Tribunal Constitucional, antes que comience a discutirse la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto comienza ya fines de septiembre, porque muchas de las cosas de la reforma tributaria deben incorporarse al presupuesto del año 2015. Porque además tiene que entender la opinión pública que la reforma tributaria, desde el punto de vista de la recaudación, es fundamental para poder implementar, por ejemplo, la reforma a la educación, que implica un gasto bastante grande, aun cuando en forma gradual. Diputado, y tomando un punto que usted señala, esta posibilidad de que se acuda a los tribunales constitucionales en algunos aspectos que se están analizando respecto a la reforma tributaria. Cuando justamente se dice que el Parlamento es el espacio donde se deben modificar, se deben perfeccionar todos los proyectos de ley, finalmente ahí no se deja un poco en entredicho la labor parlamentaria, si es que finalmente está la amenaza además de que se recurra a los tribunales para... Estamos hablando también de otro aspecto que se analiza que tiene que ver con la legitimidad, porque se cuenta con los votos, se puede aprobar con lo que tiene actualmente la nueva mayoría, pero justamente las voces más críticas
dentro del sector también dicen que esto se debería haber hecho escuchando a la oposición para darle una mayor legitimidad y no caer en esto, que finalmente todo esto tenga que ir a un tribunal constitucional. Pero independientemente de que uno comparta o no las facultades que tiene el Tribunal Constitucional y el derecho que tienen consagrado en la Constitución los parlamentarios para recurrir a ¿qué es lo que ocurre? Que en materia tributaria, como los parlamentarios no tenemos iniciativa, me refiero, no podemos modificar un impuesto, no podemos suprimirlo o aplicar otro impuesto, agregar. Naturalmente que en la discusión en la Cámara, por lo menos, hubo algunos parlamentarios, particularmente de oposición, que estimaron que algunas partes de esta reforma podrían afectar temas constitucionales. Hicieron reserva de constitucionalidad y están en su derecho de recurrir al tribunal. Y eso no es imputable al Parlamento. En muchas ocasiones, le voy a poner un ejemplo, que tiene que ver con la televisión. Hace pocos días atrás la presidenta promulgó la ley de televisión digital. Bueno, hubo un grupo de senadores que recurrió al tribunal argumentando que el no haber tratado parte del veto del presidente de la República en la Cámara de Diputados por un acuerdo de todos era inconstitucional. Y recurrieron al tribunal. Y el tribunal estableció una doctrina en el sentido de decir que ese acuerdo era perfectamente válido y que cumplía con las normas constitucionales. Es parte de nuestra institucionalidad que los parlamentarios de uno u otro sector puedan recurrir al tribunal. Ahora, después veremos, más adelante, cuando se discuta la nueva Constitución, veremos si las facultades que tiene el Tribunal Constitucional son o no adecuadas, porque en la práctica se transforma en una entidad de carácter constitucional que revisa lo que el Parlamento discutió o aprobó y despachó a propósito de cualquier proyecto de ley. Diputado, ¿y usted cómo asume también cuando, por ejemplo, el senador Saldívar también dice, volviendo al punto que estábamos conversando recientemente, en el Senado sí, ahí vamos a hacer justamente el análisis de aquellos aspectos que nos parece que tenemos que tomarlos con una mayor tiempo, una mayor determinación, aquellos acentos, como un poco señalando, bueno, no vamos a cometer el mismo error que se cometió en la Cámara Baja? Pero mire, en la Cámara de Diputados la reforma tributaria sufrió modificaciones que fueron producto de conversaciones y de observaciones que nosotros hicimos al gobierno. Por ejemplo, en materia de facultades de servicio de impuestos internos, se modificaron. La reforma ingresó entregándole al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, la facultad de revisar su tarjeta o la mía de crédito y de débito. Eso se suprimió en la Cámara de Diputados. Se modificó el impuesto a los alcoholes, al pisco y al vino. Se estableció la gradualidad en el impuesto a la compra-venta de bienes raíces. Ahora, en el Senado no tengo ninguna duda que van a haber modificaciones, perfecciones, y todos los partidos, entre ellos la Democracia Cristiana, como lo ha señalado el propio Andrés Saldívar, efectivamente van a hacer propuestas para perfeccionar aún más el proyecto. Y por lo demás eso tiene que ver con el carácter que tiene el Senado. No olvidemos que desde el punto de vista constitucional, el Senado cumple el rol de ser Cámara revisora. Y en consecuencia a mí no me extrañaría, y me parece que está dentro de sus facultades, que algunas de las cosas que en la Cámara se aprobaron, se despacharon, sean revisadas en el Senado, y allá tendrá que haber un acuerdo entre los senadores y el gobierno, porque cualquier modificación que los senadores quieran hacer, o prácticamente todas, van a tener que contar con el patrocinio del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué le parece a usted también que uno de los temas que se está hablando dentro justamente de la nueva mayoría tiene relación con cuán obedientes o no son con lo que se está pidiendo por parte del Ejecutivo, pensando en que se ganó una campaña con un programa que ya era conocido, y hay algunos que dicen, no, pues acá los temas sabíamos todos claritos cuáles eran, entonces tenemos que sí o sí finalmente aprobarlo y no entrar en esta suerte, muchos dicen, de protagonismos, individualismos que buscan justamente muchas veces cuestionar algunos puntos. Y ahí se pone el énfasis por parte del Ejecutivo de estos llamados corazones, tanto la reforma tributaria como el binominal, el redistritaje, y también el tema que tiene que ver con la educación, copago, selección, lucro. ¿En qué línea está usted? ¿Hay que ser obediente, disciplinado, o hay que tener la posibilidad de poner estos acentos? Hay temas, como en el caso de la reforma tributaria, el alza del impuesto del 20 al 25 de primera categoría y la eliminación del FUT, que están en el programa de gobierno y que fueron concordadas por los partidos de la nueva mayoría antes incluso de que el programa de gobierno se confeccionara, se discutiera y se aprobara. En el caso de la reforma educacional, el fin al lucro, copago y fin a la selección, efectivamente constituyen, no me gusta la expresión, corazón o, en fin, cualquier otro órgano, no me gusta mucho, pero finalmente es la parte medular del proyecto. Sí. Ahora, a eso, en lo medular, nosotros estamos obligados naturalmente a respetarlo, lo cual no significa de modo alguno de que no haya ningún espacio
para perfeccionar un proyecto. Voy a poner un ejemplo. El proyecto que ingresó de reforma educacional, que es un solo proyecto que contempla los tres temas, los tres ejes, claro. Por ejemplo, no contempla gradualidad en la aplicación. Para eso hay espacio en el Congreso para discutir si efectivamente puede haber gradualidad para que entre en vigencia una de estas reformas. Es decir, cumplir el programa en lo esencial no obsta a que en la Cámara de Diputados, en el Senado, los proyectos se perfeccionen, se modifiquen, se corrijan, se agregue algo o se suprima algo de lo que el Ejecutivo está planteando, sin afectar las ideas matrices de los proyectos. Y en ese sentido, diputado, volviendo un poco al tema de la reforma tributaria, antes que pasemos a hablar ya de lleno el tema de educación, ¿cuál de los aspectos de las cosas que se plantearon como críticas, por ejemplo, que afectaba a la clase media, que afectaba al emprendimiento, a las pymes, usted cree que es algo que se debiese revisar? Mire, yo creo que hay que seguir revisando la facultad del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Nadie de nosotros, está por favorecer o privilegiar ni la evasión ni la elusión, para nada. Pero hay que buscar un adecuado equilibrio entre la facultad del Servicio de Impuestos Internos y también los derechos que tienen los contribuyentes que cumplen de buena fe sus obligaciones tributarias. El ejemplo que yo le proponía, la tarjeta de crédito u otro similar. Creo que va a haber, no digo que vaya a ser así, pero creo que debe haber algún espacio para poder revisar con mucho rigor el tema de la vivienda. Ahí uno tiene que ver con tranquilidad si efectivamente la aplicación de este impuesto pudiera afectar, hablo en potencial, pudiera afectar, por ejemplo, el precio de las viviendas, pudiera afectar el dinamismo del sector construcción, si se afecta el dinamismo, pudiera afectar el empleo. Poder revisar, por ejemplo, el tema de los alcoholes, de las bebidas azucaradas, a lo mejor eso se puede extender. Esas materias yo creo que se pueden discutir y perfeccionar. Y eso se va a revisar, también está el planteamiento obviamente de ver estos temas en profundidad en el Senado. Sí. ¿Dónde pudiese obviamente avanzar? Porque hay muchas mociones parlamentarias de hacer modificaciones. Por ejemplo, un colega suyo del partido dice que hay que aumentar, por ejemplo, aún más el tema de los azúcares. Otros defienden que son de zonas pesqueras este impuesto que no se incluyan, por ejemplo, a la producción nacional de los alcoholes. Ninguna de esas materias, en mi opinión, constituyen un dogma y perfectamente se pueden discutir en la medida que nosotros no perdamos de vista una cuestión que es esencial. La reforma lo que persigue es recaudar 8.200 millones de dólares. Y en ese sentido, las variaciones tributarias no se cambian. En la medida que nosotros no afectemos la recaudación y estas dos ideas esenciales, alza y término del FUT, yo creo que el resto hay espacio para perfeccionar el proyecto. Hablando ahora del tema educación, uno de los temas que ha llamado la atención o que ha sido motivo un poco de crítica que tiene que ver con que supuestamente esta reforma no apuesta por la calidad y se pone ejemplo qué es lo que va a pasar con los colegios públicos, con los municipales. Cuando se dice de que se va a dar gratuidad a los particulares subvencionados, sobre todo pensando que ese margen que es menor a los 20.000 pesos, ya hablamos cerca de un 70-80% de personas que va a tener educación gratuita en nuestro país. ¿Qué va a pasar con aquellas familias que van a sentir que tal vez es más atractivo irse a la particular subvencionada, pensando que en este caso ahora ya va a ser gratuita y justamente, obviamente, nuevamente desestabilizar la pública, la municipal? Pero usted me pregunta lo que es mi principal preocupación. La he planteado donde corresponde y la voy a volver a decir acá públicamente. A mí me preocupa, y creo que se puede corregir, precisamente lo que usted me pregunta, porque cuando yo elimino la barrera de entrada al colegio particular subvencionado, me estoy refiriendo a la barrera de entrada al copago, lo que puede producirse efectivamente es una migración de la educación pública a la educación particular subvencionada. Y por tanto yo creo que hay que buscar un mecanismo que permita fortalecer ya la educación pública, para evitar ese fenómeno que se puede producir y que constituye una preocupación. Yo fui alcalde 4 años, me tocó en esa condición administrar 56 colegios y conozco las dificultades que tiene la educación pública y conozco un tema que es cultural, llamémoslo así, que hay mucha gente, particularmente de los sectores más modestos, que piensa o que tiene la idea de que el particular subvencionado por el solo hecho de no ser público le va a entregar, lo que no es así, efectivamente, siempre. Y por tanto ahí la pregunta suya apunta a un tema súper delicado y muy, muy importante de ver de qué manera nosotros, no sé si en paralelo, hay que buscar la fórmula, fortalecemos la educación pública para evitar que se produzca una migración del sector público, municipal en este caso,
al sector particular subvencionado. En ese sentido, diputado, ¿se debiese haber acompañado esta reforma que tiene como eje central lo que pasa en los colegios particulares subvencionados con algo que hubiese potenciado justamente la calidad y el proceso de desmunicipalización, que sabemos que es muy complejo, que por eso se deja para el segundo semestre, porque ni siquiera hay claridad ahí de cómo se va a implementar esto? Pero tal vez muchos dicen se debiese haber partido por ahí, porque tal vez es ahí donde estaba la mayor defensa, lo que tiene que ver con lo que hemos visto en las movilizaciones, que es defender la educación pública en nuestro país y entregarle una categoría superior a la que está ahora. Bueno, mire, estos tres temas, lucro, fin copago y fin selección, yo no soy de los que creo que no tienen nada que ver con la calidad, yo creo que tienen mucho que ver con la calidad. Ahora, es cierto lo que usted dice, de que hay dos factores esenciales en el tema de la calidad de la educación pública particularmente, que es, uno, el tema de la municipalización o desmunicipalización en este caso, y el tema de la carrera docente. Yo creo que no hay una verdadera reforma educacional, no hay posibilidades de mejorar sustantivamente la calidad de la educación pública si no se perfecciona y modifica la carrera docente. Los profesores son un elemento esencial del cual nadie puede prescindir para mejorar sustancialmente la calidad de la educación pública, en toda la educación. El gobierno ha dicho que esto va en el segundo semestre. Yo comprendo que la desmunicipalización es un fenómeno extraordinariamente complejo, muy complejo, por la cantidad de municipios, la cantidad de colegios, las deudas que tiene. Hay que ver con mucha claridad y detención la subvención que hoy día están recibiendo los colegios municipales por alumno, que yo soy de los que creo que debiera aumentarse. Entonces, en este debate de la reforma educacional en la Cámara de Diputados, vamos a tener que buscar una fórmula que permita ya, desde luego, fortalecer el tema de la educación pública. Mire, yo quiero colocarle un ejemplo. La educación pública funciona de una manera muy perversa. Todos los colegios municipales, que dependen de los municipios, ya sea de los departamentos de educación municipal o de las corporaciones, tienen un costo fijo. Todos los meses hay que pagar los sueldos de los profesores, que no varían, pagar la luz, el agua, mantención, etcétera, 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 y tiene ingresos variables. ¿Por qué? Porque a los municipios les pagan por asistencia, no por matrícula. En consecuencia, yo tengo costos fijos todos los meses e ingresos variables todos los meses. Así no puede funcionar y por adecuadamente. Eso que hay grandes dificultades con respecto al tema. Enorme. Fíjese usted que hoy día el sistema educacional municipal debe tener deudas cercanas a los 500 millones de dólares que se producen precisamente, entre otras cosas, por esta falta de recursos. Diputado, para seguir avanzando, también esta semana ha estado bastante álgido el debate con respecto a lo que es la despenalización del aborto. Particularmente ahí, hay algunos que dicen, dadas las diferencias que hay en su partido, que debiese haber objeción de conciencia. ¿Usted cree, va en esa línea, que debiese existir libertad? No, lo que va a ocurrir en la democracia cristiana, no tengo ninguna duda, son dos cosas. Primero, ninguno de nosotros tiene derecho, ni la democracia cristiana tampoco, a evitar que estos temas se discutan, y particularmente en el Congreso Nacional. Yo recordaba hace algunos días atrás la discusión que tuvimos, por ejemplo, hace 10, 12 años atrás de la ley de divorcio, que no es equivalente naturalmente a esta, pero generó muchas complicaciones, y particularmente porque fue promovida por diputados de la democracia cristiana. En esa época el diputado Ignacio Walker y la diputada Mariana Elwin. De modo que, primero, no nos vamos a negar a que este tema del aborto terapéutico se discuta con todo el tiempo del mundo, con todos los argumentos, escuchando todas las posiciones que hay sobre el particular. Eso es lo primero. Y lo segundo que va a ocurrir, o debiera ocurrir, que en el caso de la democracia cristiana, naturalmente no hay orden de partido, no impera aquí la disciplina partidaria como pudo haber imperado para la eliminación del FUT, y lo que ha dicho el presidente del partido, y yo lo comparto, es que este es un tema de conciencia y cada uno de los diputados o senadores en su minuto vamos a resolver según nuestras propias convicciones. Pero al PS y al PC, por lo menos a sus líderes, ¿no les parece muy adecuada esa resolución? Ellos creen que efectivamente hay que ir avanzando el programa de gobierno y que esto también estaba puesto sobre la mesa, podríamos decir antes, que debe haber una cierta obediencia ahí a esos temas. En estos temas yo no soy partidario de estas obediencias debidas. Yo más bien tiendo a pensar, y en eso concuerdo con lo que dijo la presidenta, de que aquí tenía que haber un debate en serio, con profundidad, con propuestas, de modo que no me parece adecuado que a un partido como el nuestro se le exija en esta materia, que causa controversia,
Diputado, pero la propia presidenta en ese sentido, cuando se le pregunta, él dice, bueno, me gustaría que obviamente me explicaran, me entregaran esas razones a mí de por qué no se estaría a favor en estos 3 aspectos que se mencionan por parte del Ejecutivo en este proyecto, dando a entender un poco que no está esa tan amplia, podríamos decir, manga ancha respecto a la libertad que tiene la ADC para votar este tema. Pero miren, no es tantas las diferencias, porque en la ADC yo creo que hay consenso de que el aborto terapéutico en el caso de salvar la vida de la madre, yo creo que ahí no tenemos grandes dificultades. Hay muchos demócratas cristianos, entre ellos yo, que pensamos que el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo, debiera, o la despenalización, debiera también aceptarse en el caso de la violación. ¿Usted está en esa línea? ¿Usted concuerda con los 3 aspectos que se han mencionado? ¿Inviabilidad del feto también? ¿Qué quiere que le diga? En el tema de la inviabilidad del feto yo tengo algunas aprensiones. ¿Por qué? Que espero disiparla en la discusión o escuchando con algunas personas que tengan mayor experiencia y expertise que yo. Porque conozco experiencias personales, o sea, muy cercanas, y también tengo una propia experiencia personal en ese caso, que me hacen tener algunas dudas. Y la libertad de las mujeres de poder, porque aquí se habla de los procesos de los duelos finalmente, de cuán traumático es o no seguir con un embarazo que se sabe que va a ser inviable por una parte, otras personas defienden justamente que eso es parte de un proceso que deben vivir las mujeres. Pero muchos finalmente dicen, bueno, que exista la libertad de decidir cuál de esos mecanismos, dada una situación tan difícil, entendámoslo, poder decidir de qué manera una mujer puede, frente a esa situación... No, mire, yo no voy a cuestionar el tema de la libertad para poder resolver. Mi aprensión en el caso específico de la inviabilidad tiene que ver con aquellas circunstancias y condiciones que deben darse como para que uno tenga la libertad de poder interrumpir el embarazo, dada la poca o nula viabilidad del... Que la regulación se prestara para que se ampliara otros temas. Sí, yo tengo ahí, le insisto, tengo mis dudas, que no las tengo en el caso en los otros 2 casos. En el tema de la violación, yo sé que hay algunos diputados de CEI que tienen algunas aprensiones. Sí. Mire, es un acto tan brutal la violación de una mujer, y particularmente de una menor, que además sancionarla por incurrir en un aborto, no me parece adecuado. Diputado, y en ese sentido, usted como parte de un partido cristiano, ¿lo identificar las palabras que ha tenido la Iglesia Católica, principalmente Monseñor Esati, respecto a ese tema? Mire, yo consideré las declaraciones de Monseñor Esati a la salida del mensaje del 21 de mayo, una expresión que coincidió con otra expresión del expresidente Piñera, la encontré extraordinariamente desafortunada. Porque él sabe, igual que yo, que no es posible comparar y que no está en el espíritu ni en la voluntad de la Presidenta de la República hacer una comparación o generar una equivalencia entre un anuncio sobre tenencia responsable de mascotas con el tratamiento que se le da en una eventual ley de aborto terapéutico. Me parecieron muy desafortunadas. Y además, la Iglesia tiene el legítimo derecho de expresar lo que quiera, pero cuando uno está en un cargo público, no puede pretender imponer sus propias convicciones al resto que no las comparte. Yo entiendo y respeto las opiniones del mundo evangélico, de la Iglesia Católica, pero cada una en su ámbito. Yo lo que echo de menos, y se lo voy a decir con mucha sinceridad, yo lo que echo de menos de parte de la Iglesia en estos temas, como lo eché de menos también el tema del divorcio, una actitud un poquito más compasiva. Yo no creo en la Iglesia sancionadora, más bien creo en una iglesia acogedora. Yo siempre empleé el argumento cuando discutimos el divorcio. Usted comprenderá que nadie se casa pensando en que va a fracasar. Y por tanto ahí yo echaba de menos, y echo de menos muchas veces, una actitud más compasiva, más acogedora, más comprensiva, de una situación tan dolorosa como es fracasar en un matrimonio y tener que recurrir a la ley de divorcio. Yo no comparto esta actitud tan sancionadora, censuradora de la Iglesia en estas materias en que hay un alto componente humano siempre comprometido. Lo mismo pasa en algunos casos del aborto terapéutico, particularmente en el caso de la violación. Pero en fin, hoy día ya nadie discute que no nos equivocamos cuando aprobamos la ley de divorcio. Sustituyó una mentira institucionalizada, cuál era la nulidad, y yo espero que el debate sobre un tema tan complejo como es el aborto terapéutico se haga con altura de mira, tolerándonos, respetando las diferencias
Y ojalá la Iglesia así lo entienda y no pretenda tratar de imponer su propio punto de vista legítimo, respetable, a quienes no lo comparten. A mí me parece que eso no corresponde. Perfecto. Diputado Aldo Cornejo, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a usted, encantado. Vamos al corte, ya volvemos.